Buenas tardes. Vamos a esperar un minuto para empezar. Gracias a quienes estén conectando. Hola. Hola, Danilo. Gracias por entrar. Empezamos en un minutito. Ya está bien, muchas gracias. Hola. Sí, y una cosa, solo para calcular un poco mejor, ¿cómo sería la cuestión de los tiempos? Ya, O sea, te informo por interno, Danilo. Justo ahorita ya empezamos con... perfecto. Te escribo ahora, Genial. sí. Ya estamos proyectando. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por su participación. Vamos a empezar con el evento de hoy, con este panel. Y doy pase a Jimena Sánchez para la inauguración del panel. Muchas gracias, Igor. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Soy Jimena Sánchez Barrenechea, coordino la intervención que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realiza junto a la Unión Europea y a la Cooperación Española AECID. Y a nombre de la Directora General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de todas las autoridades, les damos la bienvenida a este panel virtual de presentación de los resultados de la investigación denominada Masculinidades y Etnicidades en Comunidades Afrodescendientes e Indígenas en el Perú, estudio de casos, que es una investigación que se ha realizado en el marco de las acciones que realizamos dentro de este proyecto y que además se alinea a nuestra Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, Mujeres Libres de Violencia. La investigación ha tenido como objetivo explorar con una mirada interseccional la relación entre la construcción de las masculinidades y el ejercicio de la violencia de género en una comunidad nativa de la selva, Chivía, y en una afrodescendiente del norte del Perú, Yapatera. Así también busca contar con información que pueda contribuir a la planificación y ejecución de acciones preventivas que estén contextualizadas en estas realidades, además de involucrar a los hombres en la prevención de la violencia. Ahora queremos presentar de manera abierta estos hallazgos de estudio, fomentar la reflexión sobre la condición masculina en espacios que son aún poco estudiados, y buscar el involucramiento de más actores en la prevención de la violencia de género contra las mujeres. Es importante además señalar que este estudio va a ser publicado y también estaremos compartiendo esta publicación para que sea de acceso abierto para todas las personas que tengan interés en buscar mayor profundidad sobre el mismo. Quiero terminar agradeciendo de especial modo a la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú por la organización junto con nuestra dirección general en este evento. Que señalar también que la Cámara Oficial de Comercio de España es una institución aliada en la promoción de relaciones igualitarias y la prevención de la violencia basada en género, con quienes ya tenemos una larga trayectoria.
Sin más que decir, solamente quiero nuevamente agradecer y felicitar el trabajo del investigador Martín Jaime, que el día de hoy nos va a presentar estos importantes hallazgos, y de todas las personas académicas que nos acompañan el día de hoy para comentar sobre esta investigación, pero también para brindarnos aportes generales sobre lo que es la prevención de la violencia y sobre principalmente el que tiene que ver con la construcción de masculinidades indígenas. Con estas palabras damos por inaugurado este evento y doy el pase a Igor, quien va a ser el moderador de la presentación del panel y de todas las personas expositoras en esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Vamos a comenzar entonces ya con el panel y voy a dar pase a nuestro expositor. Antes explicar algunas consideraciones. Primero, la dinámica del panel va a ser la exposición de Martín con los hallazgos del estudio que se realizó. Luego estarán nuestros panelistas comentando estos hallazgos. Hoy día tenemos 3 panelistas que ya les iremos presentando. Habrá un momento de preguntas del público asistente, así es que les invitamos a realizar estas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas del Zoom. Solo va a ser por escrito, así es que por favor en cualquier momento pueden ir haciendo sus preguntas y nosotros las vamos a gestionar para hacerlas llegar a nuestros expositores. Recordarles que va a emitir ningún tipo de constancia, así es que no es necesario que escriban su nombre en el chat, ¿no? El chat es solamente para las preguntas. Bien, ahora vamos a presentar a nuestro expositor. Él es Martín Jaime, quien estuvo a cargo de la investigación. Martín es licenciado en Antropología, magíster en Relaciones Internacionales y doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos. Es investigador y especialista en las temáticas de género, religiones, diversidades y masculinidades. Actualmente trabaja como docente universitario en la Maestría de Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Maestría de Género y Desarrollo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estimado Martín, te escuchamos. Muchas gracias, Igor. Bueno, quiero empezar agradeciendo a todas las personas que están presentes y que van a escuchar esta dinámica, ¿no? Esta presentación. También quiero empezar agradeciendo a la Dirección General contra la Violencia de Género del MIM por generar no solamente este espacio, sino también por haber promovido el desarrollo de este diagnóstico que finalmente me parece resulta bastante útil debido a que en el contexto la producción académica sobre esta temática en particular, es decir, la relación entre la violencia de género contra las mujeres y la construcción de las masculinidades en comunidades afrodescendientes e indígenas, es un tema que si bien se ha desarrollado de manera muy específica y muy esporádica, no ha tenido una visión tan digamos, tan global, tan integral. Sin duda, este trabajo es un primerísimo, ¿no? Es un primerísimo nivel de análisis, ¿no? Como lo mencionó Jimena, el sentido, el objetivo de este trabajo era justamente ver las relaciones entre la construcción de las masculinidades en dichas comunidades, o en las comunidades mencionadas, en particular en Yapatera y en Chimpiyacu, y la construcción de las masculinidades, la construcción de las masculinidades y la violencia de género. Los ejes que permitieron desarrollar esta investigación han sido básicamente 3 preguntas. La primera, que es la general, indaga sobre las relaciones presentes en las percepciones de los hombres, tanto de Yapatera como de Chimpiyacu, entre la construcción de las masculinidades y la violencia de género contra las mujeres, la cual se desglosó en 2 preguntas específicas.
La primera, ¿cuáles eran los principales elementos sociales que conforman las masculinidades desde dichas percepciones? Es decir, de las percepciones de los hombres entrevistados. Y la segunda, referida a cuáles son las percepciones sobre el ejercicio de la violencia en ambas comunidades, ¿no? La metodología, aquí también quiero ser muy enfático, este informe está basado en una perspectiva interpretativa o de corte cualitativo. Y se basó en un estudio de caso múltiple, ¿no? Es decir, el acercamiento a estas dos comunidades particulares, ¿no? Por tanto, es exploratoria y descriptiva y tiene un nivel relacional. Es decir, porque se indaga sobre la relación entre la violencia de género contra las mujeres y los elementos que conforman las masculinidades en ambos lugares, ¿no? Se utilizaron algunas técnicas particulares como la revisión de literatura académica, el análisis de las percepciones y la revisión de políticas públicas. La muestra estuvo conformada por 6 hombres de cada comunidad escogida, ¿no? Entre los aproximadamente 20 años hasta los 65. Los criterios de exclusión eran la autoidentificación como hombre cisgénero y también el vivir dentro de estas comunidades, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, pueden ubicar a Yapatera, que es una comunidad afrodescendiente ubicada en el distrito de Morropón, en la región de Piura, y la comunidad de Chimpiyacu, ¿no? Que se ubica en el distrito de Moyobamba, en la región de San Martín. En cada una de ellas se entrevistó a 6 hombres, ¿no? Yo voy a ser breve y por tanto solamente lo que quiero hacer ahora es utilizar las conclusiones y a partir de las conclusiones ir desarrollando algunos elementos importantes de este diagnóstico, ¿no? Aquellos elementos que salieron. Y evidentemente sería interesante poder ir ampliando estas consideraciones y estas reflexiones con la conversación que vamos a tener con las comentaristas, ¿no? Y evidentemente con las preguntas de las personas que están viéndonos. Entonces, ¿cuáles han sido los principales elementos? Bueno, en un primer lugar hay que decir que una de las preocupaciones fue la autoidentificación étnica, la cual sí fue encontrada. Es decir, los hombres de ambas comunidades se autoidentificaban o como afrodescendientes dentro de una diversidad también de nomenclaturas, ¿no? Y como personas aguajún, como hombres aguajún, ¿no? Sin embargo, el trabajo sobre digamos así, la conciencia sobre la autoidentificación étnica fue variada, ¿no? Fue variada. Esto depende mucho o dependió mucho de la edad, por ejemplo, y también del lugar y de los trabajos que cada hombre realizaba. Sin embargo, aquí hay una cosa importante que hay que resaltar. En muchos de estos testimonios se asoció el hecho de ser o afrodescendiente o aguajún con ciertos elementos que podríamos llamar experiencias cotidianas de vulnerabilidad, ¿no? Como la posición social, la económica, la falta de trabajo, las oportunidades educativas y la discriminación. Y a partir de ello se intentó tejer estas relaciones llamados elementos de la masculinidad. Entonces, esto es importante porque hubo un intento de construir una lectura interseccional para ver cómo estas múltiples dimensiones construían el capital masculino. Un primer aspecto fue encontrar aquellas percepciones en torno al cuerpo. Ahora,
Sin duda, creo que la primera consideración sobre este tema es que entre los hombres entrevistados existe una percepción muy lejana sobre su propia corporalidad y su propia sexualidad. Remontan a experiencias en donde no se les habló sobre eso y en donde la sexualidad y la corporalidad es un tema difícil de tratar. De hecho, al momento de desarrollar las entrevistas fue un elemento, digamos, complejo, ¿no? Hay variantes evidentemente entre Yapatera y Shimpiyaku. En el registro del informe, ustedes podrán encontrar que en Yapatera había mayor flexibilidad al hablar sobre estos temas y en Shimpiyaku había un poco menos de flexibilidad. Esto obviamente habla sobre elementos como la educación sexual integral y sobre un conjunto de procesos educativos y de formación con respecto a la temática. Un elemento fundamental después de esto es cómo constituyen el cuerpo, ¿no? Básicamente, la visión general es entender que el cuerpo masculino es un cuerpo fuerte. Es un cuerpo fuerte, no necesariamente musculoso, pero lleno de vigor y de fortaleza. O en todo caso, ese es el ideal que ellos mismos se proponen. Sobre eso, dos elementos fundamentales aparecieron en las entrevistas. La primera fue la oposición, si es que se quiere, con el cuerpo de las mujeres, y por otro lado, la oposición con el cuerpo de los homosexuales, en particular los hombres, aunque también, digamos, dentro de estos imaginarios también estaban incorporándose a las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, todo eso formó un paquete en donde la corporalidad estaba tejida por rasgos más biológicos, en donde la masculinidad estaba caracterizada por esta fuerza en oposición con el cuerpo femenino y con el cuerpo de los hombres homosexuales, ¿no? Un segundo aspecto importantísimo, además, es el de las parejas afectivas heterosexuales y la paternidad. Dentro de los diálogos y dentro de los testimonios se pudo ver, además esto coincide con la literatura que se ha trabajado a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, en donde la paternidad y las relaciones de pareja es el lugar en donde los hombres pueden expresar este mundo afectivo, ¿no? Entonces, sobre ello, en un primer aspecto, en particular sobre el mundo, el mundo afectivo con las parejas, se estableció cómo ellos construyen o tienen estereotipos de género en donde lo masculino termina siendo como constituyéndose como un nivel de autoridad, como un nivel de referencia frente a el cuerpo femenino o a las mujeres que terminan siendo como una suerte de complemento de la actividad, ¿no? Se construyó también esta idea de una pareja ideal que está ligada a ciertos estereotipos físicos como la esbeltez, la delicadeza y, digamos, este tipo de características. Un aspecto que resultó importante y que estaba vinculado evidentemente con el análisis de la violencia es que dentro de estas relaciones afectivas aparecen dos grandes problemas, los celos y los problemas económicos como causantes dentro de estas percepciones de dicha violencia, en donde podemos ver al menos tres condiciones, tres situaciones. En general, podríamos hablar sobre la superioridad masculina en términos generales. Evidentemente no es total, no es absoluto. Hay múltiples formas de entender dicha superioridad. Por otro lado, el rol del hombre como principal proveedor, que es fundamental, ¿no? Creo que hace un corte sobre cómo ellos mismos entienden su masculinidad. Y por otro lado, múltiples experiencias atestiguadas sobre la violencia en situaciones de conflicto.
¿no? Es decir, son esos elementos los que han construido su visión sobre cómo los hombres se relacionan con sus parejas mujeres. Por otro lado, la paternidad resaltó como un ámbito fundamental, ¿no? Al igual que en la bibliografía, digamos, publicada, se ha visto cómo la paternidad y el rol proveedor instituye su masculinidad en todo el sentido, ¿no? Yo diría que incluso en estas dos comunidades se hace mucho énfasis en este vínculo, en el vínculo protector que tiene el hombre sobre las condiciones de la vulnerabilidad que pueden, a las cuales pueden estar sometidos sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces, la paternidad es fundamental. Sin embargo, atestiguan y han problematizado los cambios sobre los patrones de paternidad y de crianza con respecto a la generación anterior, ¿no? Sin embargo, hay una suerte de gratificación muy grande con respecto a la paternidad. Luego esto va a tener implicancias, creo, incluso en cómo pueden observar el mismo trabajo del Estado y de las políticas públicas. Ya luego lo comentaré brevemente, ¿no? Ahora, otro aspecto fundamental fue el de la homosocialidad. Ahí se hallaron tres ámbitos. El primero fue el consumo del alcohol, el segundo fue el fútbol y luego la interacción con los amigos. Y cada uno cumple, por supuesto, en las percepciones de los entrevistados, un papel específico dentro de las interacciones de cada comunidad. El fútbol es como la interacción más importante de interacción homosocial. Si uno observa digamos, el diseño urbano de las mismas comunidades, están basadas en varias canchas de fútbol y en la interacción que los hombres hacen con ellas, y en donde lo femenino se transforma en una suerte de espectador, ¿no? O las mujeres se transforman en una suerte de espectadoras. También el alcohol es fundamental. El alcohol creo que es uno de los elementos. Hay una relación problemática con el alcohol. ¿Por qué? Porque los propios hombres afirman que no es adecuado, digamos, consumir alcohol. Sin embargo, reconocen que ese es el espacio en donde los hombres interactúan usualmente, y que produce violencia, no solamente violencia con otros hombres, sino también violencia al interno de las unidades familiares. Y por otro lado, el tercer nivel que se encontró fue la socialización con los amigos. En este aspecto, creo que lo más importante, bueno, aparte también de un afecto reconocido entre los propios hombres, porque ese también es un nivel importante, aunque no se pudo indagar mucho, y más bien se indagó por esta construcción sobre las imágenes de las mujeres, ya que es en los espacios de homosocialidad en donde los prejuicios y los estereotipos se revelan con mayor facilidad, en donde, por ejemplo, se plantean cosas como la mujer ideal, con la cual ellos se van a casar, y con las otras mujeres que no son las ideales y con las cuales no se casarían. Esto es, digamos, el argumento más simple, ¿no? Hay otros elementos dentro de esta suerte de dicotomía en la construcción de los imaginarios sobre las mujeres, pero creo que en general puede captar cómo se transforma o cómo se constituye esta relación entre violencia y masculinidades. Por otro lado, el valor del trabajo es fundamental. No existe un hombre dentro de estos imaginarios que no trabaje, es evidente. ¿Por qué? Si al priorizar su rol como proveedor y al priorizar su rol como padre, el trabajo resulta fundamental. Hay mucha crisis emocional cuando un hombre no puede cumplir estos roles, ¿no? En general podríamos decir que tanto en Yapatera como en Shimpiyaku existen ciertas características sobre las percepciones con respecto a las masculinidades. En Yapatera diría yo que existen cuatro elementos, cuatro características: la persistencia, el poder, la autoridad, la seguridad
y la vulnerabilidad. Esto es importante. Y en Shimpiyaku, por otro lado, esta idea de guerrero aguajún es fundamental, es muy repetida y es parte de su cosmovisión como hombres aguajún. El segundo punto es el rol de proveedor y el tercer aspecto es la negación de la homosexualidad y la diferencia con lo femenino. Por otro lado, ya entrando a la segunda gran pregunta, uno de los intereses siempre fue saber cómo obviamente se relaciona este imaginario y esta construcción de las masculinidades con el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Pero como lo he mencionado, la investigación se dirigió a través de las percepciones. Por tanto, encontramos tres percepciones importantes, simplemente las voy a mencionar. Es interesante que en general se afirmó que la violencia era negativa, ¿no? Era negativa, que era una práctica que no, digamos, que no era positiva, que se debería de rechazar. En algunos casos se apeló incluso a criterios de la autoetnoidentificación para rechazarlos, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, entre los aguajún no era así, entre los aguajún no se violentaba a las mujeres o cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, paralelamente a esto, también se afirmaba que la violencia era comprensible. Básicamente, para generalizar, la violencia es comprensible cuando hay situaciones en donde las mujeres no reproducen exactamente el ideal androcéntrico de lo que ellas deberían de hacer, ¿no? Entre comillas. Finalmente, hubo una narrativa que se encontró en particular en Shimpiyaku, y es la siguiente: las mujeres provocan la violencia, ¿no? Esto, por supuesto, requiere de mayor reflexión. Evidentemente, no es la intención de este diagnóstico decir que existe una diferencia, digamos, en donde en Yapatera existe una percepción, digamos, en donde no ocurre esto, y en Shimpiyaku sí. Pero, sin embargo, este fue un elemento que resaltó y creo que vale la pena, digamos, mencionarlo, ¿no? Y problematizarlo, sin duda. Por otro lado, las soluciones que propusieron, porque nos importaba también ver qué estaban pensando en términos de soluciones estos hombres, ¿no? Y hubo dos elementos. El primero estuvo centrado en el nivel educativo formativo, de diverso cuyo, porque para algunos era apelar a las costumbres y para otros era también una mejor educación en el sistema educativo a través de la escuela, a través digamos, del centro de salud, de la policía, etcétera, etcétera. En todo caso, se requería de este tipo de servicio, ¿no? Y por otro lado, en ambas comunidades se pidió un fortalecimiento de digamos, de la acción en el ámbito de la justicia, ¿no? Obviamente en todo el proceso que esto implica, ¿no? Desde la policía hasta el poder judicial, ¿no? Por otro lado, y esto creo que es importante también, se señalaron factores de riesgo. Aquí cabe decir algo. El único factor de riesgo para la violencia contra las mujeres identificada por estos hombres fue el consumo de alcohol. Fue el único que fue señalado explícitamente. Los otros factores que yo voy a mencionar a continuación aparecieron en las narrativas de estos hombres y en muchos sentidos no fueron entendidos como elementos que pudiesen totalmente influir en la violencia. Por supuesto que esto es muy complejo, ¿no? Por supuesto que hay elementos que sí, pero esto creo que ha sido más un ejercicio reflexivo, ¿no? Por parte del contraste con la literatura, ¿no? Entonces, estos elementos son las experiencias de violencia en la crianza, la división sexual del trabajo, las formas de crianza y los esquemas de género, y las narrativas sobre las relaciones entre masculinidades y feminidades, centradas básicamente en aquello que podríamos llamar masculinidad hegemónica y una conciencia específica sobre las diferencias
de género. Martín, disculpa, un minuto para cerrar, por Sí, favor. perfecto, perfecto. Solamente quiero mencionar estos factores que fomentarían la igualdad dentro de estas percepciones que me parecen fundamental. Hubo tres en particular. La primera es el reconocimiento de la inserción, o sea, la importancia de la inserción laboral de las mujeres. Por otro lado, la importancia de establecer relaciones más simétricas y por otro, la participación política de estas mujeres, lo cual desencadena finalmente ya en una época, digamos, parte de lo último que se indagó con estos hombres era cómo ellos se vinculaban con la política pública y en general fue muy difícil poder pensar con ellos la política pública, no había ni siquiera un acercamiento, una continuidad, una relación con la política pública. Sin embargo, después de mucho tiempo, después de mucho rato, comenzaron a hablar, por ejemplo, sobre la importancia de que las políticas públicas pudiesen establecer condiciones laborales mucho más digamos, beneficiosas, por ejemplo, también cuestiones sobre salud y sobre educación, ¿no? No es accidental, porque finalmente ven su rol como hombres como proveedores, ¿no? Claramente. Y yo creo que ahí hay una relación importante. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Martín. La investigación es amplia, ¿no? Yo creo que hay varias cositas por seguir profundizando, pero genial, genial tu aporte, tu síntesis. Ahora damos pase a nuestros panelistas para recibir sus comentarios. Empezamos con Danilo. Lo voy a presentar ahora. Es Danilo de Asís. Danilo es antropólogo con maestría en psicología social y doctorado en estudios latinoamericanos. Él es docente universitario, consultor e investigador. Su trabajo de investigación aborda los temas de género, masculinidades, colonialidad del poder, teoría social, juventudes, movimientos indígenas e interculturalidad crítica. Danilo, vas a tener 10 minutos para tus comentarios. Te escuchamos. Hola, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, ¿no? Por la presencia de cada uno de ustedes acá, ¿no? Y muchas gracias al MINP, al Ministerio, ¿no? Y a Martín Jaime por haber propiciado, dado las condiciones de que se hiciera esta investigación y que se me haya invitado a poder comentarla, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ha sido un gusto, ¿no? Leer el texto. Me parece que son reflexiones muy interesantes y que la percepción, ¿no? O sea, tener la percepción de los varones desde una mirada, pues no moralista, ¿no? Es muy fértil para que podamos pensar, ¿no? Caminos hacia el fin de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Digamos, para mí digamos, un poco y especialmente interesante, ¿no? Que pues se ha tratado pues una comunidad amazónica y una comunidad afro, ¿no? O sea, yo trabajo con mis estudiantes siempre en mis clases de género, ¿no? De dos ejemplos, digamos, de sociedades que son no igualitarias, ¿no? Pero que son sociedades de baja jerarquía de género, ¿no? Y son las sociedades, pues, africanas, subsaharianas en general, ¿no? Digamos, ¿no? Martín Jaime me instruye a mí, ¿no? Que las poblaciones en Piura, en donde él estudia, son de tradición bantu, ¿no? Pero son muy conocidas, ¿no? Las investigaciones de Rita Segato y de Oyoronke Oyewumi, ¿no? Sobre los pueblos nigerianos, o sea, los pueblos de origen yoruba, ¿no? Que está en donde actualmente son Nigeria, ¿no? Y muy reconocido, digamos, o sea, por estas autoras, pero por muchas y por todas y todos los estudiantes, ¿no? De estos pueblos, ¿no? Que allí hay, ¿no? Una muy baja jerarquía de género
y que pasa por algo así que desde Occidente pues podríamos denominar como una suerte de androginia, ¿no? Es decir, en el sentido de que, digamos, lo masculino y lo femenino no tienen una distinción rígida, ¿no? Entre una y otro, ¿no? Y los pueblos amazónicos, no todos, ¿no? Pero muchos de los pueblos amazónicos, como lo trabajaron acá en el Perú, sobre todo Luis Elvira Belaunde, pero que también lo ha trabajado la propia Rita Segato, ¿no? Son pueblos en donde también, ¿no? Digamos, hay una baja jerarquía de género, pero que quizás por el motivo contrario, ¿no? Allí no habría algo así como una androginia, ¿no? Sino que más bien los hombres y las mujeres tienen, ¿no? Digamos, a nivel histórico, una distinción muy grande, ¿no? Entre lo que hace o lo que debería hacer unas y otros, ¿no? Y que sin embargo, digamos, pues hay un camino para una fuerte igualdad, una fuerte participación política de las mujeres dentro de los pueblos amazónicos. No todos los pueblos amazónicos, pero muchos de ellos, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues tenemos, ¿no? Los libros de Luis Elvira Belaunde en nuestras librerías para poder comprobarlo, ¿no? Y en este sentido, pues es también pues un poco trágico, ¿no? Pues ver también, ¿no? Como de alguna forma, y como nos dijo Martín al inicio, ¿no? Cómo hay, ¿no? Un alto índice de violencia hacia las mujeres entre los pueblos afros y los pueblos amazónicos, ¿no? O sea, porque esto indica que de una forma u otra estos pueblos pues han pasado a adoptar, ¿no? Los rasgos, ¿no? De género, ¿no? Impuestos por la modernidad occidental, ¿no? Que muchas veces y frecuentemente, pues, ¿no? La modernidad occidental nos pasa una perspectiva de sí misma como si fueran, pues, digamos, pues, ¿no? El abre caminos de la igualdad, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, más bien, digamos, pues, ¿no? La intrusión en términos de Rita Segato, ¿no? De lo colonial, ¿no? De la colonial modernidad, es lo que ha llevado, ¿no? Digamos, a estos casos, ¿no? De que pueblos, ¿no? Con una trayectoria histórica de relativa o parcial, importante, pero parcial igualdad de género, pues pasen a ser pueblos en donde la violencia pasa a ser una violencia severa, ¿no? O más frecuente, ¿no? A mí, bueno, empezaría un poco, digamos, comentando los resultados de la investigación, comentando un poco lo último, ¿no? Que mencionaste y que me parece que es bien interesante, ¿no? Que es, digamos, la inserción de las mujeres dentro, ¿no? De actividades económicas fuera del hogar, ¿no? Un trato igualitario y la participación política igualitaria, ¿no? Porque efectivamente, digamos, pues muchas veces, ¿no? Pues nos vamos, cuando hablamos de pueblos afro o de pueblos indígenas, pues nos vamos un poco a lo cultural, ¿no? Y lo cultural termina por englobar, ¿no? Las demás perspectivas, o sea, los demás elementos de la vida de las gentes, ¿no? Y yo creo que efectivamente, o sea, yo creo que no, ¿no? O que en todo caso lo cultural es un elemento más, digamos, pues, de la vida social como un todo, ¿no? Y que en la vida social, ¿no? Lo económico justamente y la participación política son determinantes, ¿no? Entonces, a mí ¿no? me alegra, ¿no? Que se haya podido percibir en esta investigación esto, ¿no? Que para mí es tan importante y que, sin embargo, con frecuencia no se logra ver, ¿no? Un poco por esta... por un propio prejuicio moderno occidental, ¿no? De culturalizar, ¿no? Y explicar las cuestiones desde un supuesto orden cultural en lugar de asumir, ¿no? Que son relaciones políticas las que determinan nuestras formas de ser, ¿no? En el mundo, ¿no? Es interesante, ¿no? También en todo caso yo me quedo pensando, ¿no? O sea, ¿qué sería, digamos, pues una participación política igualitaria, ¿no? Entre los pueblos amazónicos, ¿no? En los cuales, pues hay esta diferencia de género tradicionalmente tan marcada, ¿no? Y que es ¿no? Muy claro, digamos, en lo que nos ha encontrado, en lo que ha encontrado y nos ha mostrado Martín en el texto, ¿no? Es decir, que
que para los, ¿no? Que para los pueblos, ¿no? Para los aguajún investigados acá, ¿no? Se habla, ¿no? De una manera como más directa y más naturalizada, ¿no? De la diferencia entre los varones y las mujeres, ¿no? Y esto, digamos, es sumamente importante porque, digamos, no es algo, digamos, que simplemente se cambia, ¿no? En algunos pocos años o con algunas discusiones, sino que es una trayectoria cultural, histórica, ¿no? Política y económica, ¿no? En la cual, digamos, pues los propios pueblos tienen que encontrar, digamos, sus diferentes salidas, ¿no? Y bueno, es interesante, un ejemplo que yo he trabajado con mis estudiantes también en clase, ¿no? Que es, por ejemplo, del pueblo Sarayaku en el Perú, en Ecuador, disculpa, que es muy conocido, pero que también ha ocurrido en el pueblo Campo Pillaui, acá en el Perú, ¿no? Que todas, ¿no? Digamos, el conjunto entero de las mujeres se opone al conjunto entero de los varones con respecto a impedir, ¿no? Las mujeres buscando impedir que entre la actividad petrolera en su territorio, ¿no? Entonces es bien interesante porque ellas no están propiamente postulando una igualdad política en estos momentos, simplemente están postulando que ellas, ¿no? En tanto mujeres, ¿no? En tanto las principales cuidadoras del hogar, las principales pues cuidadoras de la vida misma, ¿no? No quieren y no van a aceptar la entrada de las petroleras y han logrado, ¿no? En diferentes momentos, o sea, en estos dos casos, ¿no? De Sarayaku, que es, bueno, mundialmente famoso porque entraron, ¿no? En una disputa contra el Estado de Ecuador en la Corte Interamericana y la ganaron. Y del Campo Pillaui, que es muy poco conocido, pero en ambos casos las mujeres logran, ¿no? Desde la diferencia, ¿no? Y no desde una participación igualitaria, pero desde su propia diferencia, pero manteniendo su fuerza política que tiene que ver, ¿no? Con sus propias actividades cotidianas y de una confianza y una fortaleza política muy grande entre las mujeres, ellas logran, ¿no? Que los hombres y las petroleras que estaban por detrás de los hombres y el Estado pierdan, ¿no? Es decir, hay una fuerza política de las mujeres que es muy interesante de tenerse en cuenta, ¿no? Y bueno, para algo, ¿no? Digamos que sí, digamos que yo me pregunto, ¿no? Desde, digamos, como mi perspectiva, ¿no? Digamos, es esta idea, digamos, de los propios varones que a mí me parece como no tan interesante, que es esta idea, digamos, de que se necesita una reeducación de los hombres, la mejoría del sistema de justicia para que haya un fin a la violencia contra las mujeres, ¿no? Que es, me parece, digamos, pues una perspectiva como un poco paternalista, ¿no? O sea, yo pienso que debe venir, digamos, pues desde los debates comunitarios, desde las sociedades, ¿no? Que las gentes pues vayan encontrando formas para salir, ¿no? De estas cuestiones y de estas violencias, ¿no? Y me parece que a veces, digamos, ¿no? Cuando ellos hablan, digamos, de reeducación o de justicia, yo creo, tiendo a pensar, ¿no? Que ellos están desresponsabilizándose, ¿no? O sea, que como ellos, en tanto hombres, ¿no? Pues tienen que tomar, ¿no? Una decisión para retener o limitar, ¿no? ¿no? De manera radical la violencia entre ellos, ¿no? Y, digamos, y romper así, digamos, con los propios pactos masculinos, ¿no? Y con cómo los varones tendemos, ¿no? A minimizar y apoyar a nuestro compañero que está ejerciendo violencia, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí, ¿no? Me intuye que hay todavía un largo camino, digamos, pues, de poder incentivar, ¿no? Un debate público y una responsabilización de los varones, ¿no? Danilo, Bueno, creo que vale, sí, vale. creo que se cumplió mi tiempo, ¿no? Y bueno, pues nuevamente agradecer a todas y todos ustedes, ¿no? A Martín especialmente por la investigación y a ti, Igor, por haberme invitado. Y bueno, acá seguiremos, ¿no? Escuchándonos y avanzando. Muy Gracias. bien. Gracias también, Danilo. Ahora vamos a dar pase a nuestro segundo panelista. Él es Javier Omar Ruiz. Él es licenciado en educación,
con especialización en gerencia social y educación popular. Es cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades, autor de libros, artículos y talleres sobre género, masculinidades y sexualidades, desde una mirada comunitaria y decolonial. Estimado Javier Omar, te escuchamos. Muchísimas gracias. Un saludo para ustedes y un saludo especial para el pueblo peruano, que también es mi pueblo, porque viví mucho tiempo en el Perú y mi hija y mi compañera son peruanas. Bien, bien la investigación me parece que abre derroteros importantes para que el ministerio y las instituciones replanteen o miren posibilidades de seguir desarrollando el trabajo con hombres. Con el supuesto de que si no se trabaja con hombres no se van a acabar las violencias contra las mujeres, así de claro. O sea que no es que quede a merced la posibilidad de que trabajar con hombres es importante, es necesario, sino que de plano, si no se trabaja con los hombres, no se acaban las violencias de género contra las mujeres. Ahora bien, cuando yo hago la lectura del documento, gracias Martín, es pertinente y bien elaborado la reseña que nos hicieron llegar, pero me preguntaba un poco también en la línea de lo que dice Danilo, un poco que si no tuviese el nombre de los dos pueblos originarios, del pueblo afrodescendiente y el pueblo indígena, podría ser no toda la investigación, algunos elementos básicos asignados igualmente a una comunidad mestiza X, a una comunidad mestiza en Colombia, de pronto en Ecuador o en el Perú. ¿A qué me refiero entonces? A que no encuentro allí la particularidad de la lógica de lo étnico para poder entender entonces qué otras variables llevan a que los hombres hagan ejercicios de violencia y en qué marco de pensamiento se instalan esas prácticas de violencia. Por ejemplo, y habría que hacer una diferencia bien importante respecto a la población afrodescendiente, que tiene una epistemología no radicalmente distinta, diferente a la indígena. Tienen muchos encuentros y muchos puntos de poder reflexionarse unos con otros, pero tienen diferencias importantes en donde se ubican también las lecturas de los comportamientos de los hombres afrodescendientes, que tienen una gran diferencia respecto al comportamiento de los hombres indígenas. Entonces, allí no encuentro yo esa finura respecto a de qué manera esos comportamientos responden a la lógica indígena o a la lógica afrodescendiente, excepto que las ejecutan hombres indígenas u hombres afrodescendientes, ¿no? Entonces, ¿y a qué me refiero entonces? Y como lo que yo he venido un poco abordando toda esta lectura desde un pensamiento surdecolonial, y por ejemplo, para mí ha sido muy importante entender que en este pensamiento sur latinoamericano, si la modernidad nos llevó a pensar a los individuos como sujetos soberanos, y partiendo la definición del ser, como que la gran pregunta existencial es por el ser, ¿qué soy? ¿Quiénes somos? Para América Latina, la pregunta fundamental existencial es por el estar. Entonces, género para el mundo occidental, en el mundo de la modernidad occidental, latinoamericana incluida, entonces el género es un modo de ser. Pero en el mundo nuestro latinoamericano, el género es un modo de estar. Es distinto a estar en el mundo porque implica territorialidad, implica estar con otras personas, implica entender una lógica muy dinámica de la vida, al simplemente estar como que remite un poco más a una definición sustancial acerca de lo que significa, por ejemplo, en este caso, ser hombre. Digamos como que, y lo otro también es que el concepto de género, leído en clave indígena y en clave afro,
no es lo mismo en clave de pensamiento occidentalizado, dado que, por ejemplo, para el mundo, por ejemplo, pensar el género en un enclave de lo binario, que es lo que va a favorecer en gran medida prácticas de violencias, porque yo me defino hombre en tanto no soy mujer, que eso ocurre, que eso realmente, así se piensa, eso es real. Sí, pero también es distinto cuando, si yo leo desde el mundo occidental, digamos, desde parándome en una episteme occidentalizada, veo ese comportamiento de violencia contra las mujeres, leo entonces que es un ejercicio parado en una plataforma binaria en la de que en la otra nada tiene que ver conmigo. Si estoy parado en una plataforma de pensamiento más propio, encuentro que es un pensamiento dual. Y la dualidad, no sin conflicto, no sin dificultades, no sin complejidad, la dualidad permite entender en otra manera la relación hombres y mujeres y la alternativa o la solución que puede darse para eso. En el primer caso, el binarismo lleva a que entonces se piense que los ejercicios de transformación se hacen solamente con hombres para que dejen de hacer ejercicios de violencia, pero que poco tiene que ver eso con las mujeres. Digamos, lo simplifico un poco. Si yo miro la realidad de manera dual, entiendo que como es relacional, los ejercicios de género son relacionales y la vida cotidiana en general es relacional, yo entiendo que mi proceso de transformación pedagógico, educativo, incluso de justicia, debe hacerse una clave de pensarse en una apuesta de reciprocidad, en una apuesta de corresponsabilidad, que son principios básicos para desde donde puede impulsarse una propuesta de trabajo para eliminación de las violencias contra las mujeres. Son dos plataformas diferentes, no son excluyentes necesariamente, incluso lo que hay ahora es una hegemonía de lo occidental respecto a, así como vos lo indicás, se ve perfectamente en el documento, pues que casi que sería un registro del modo como la colonialidad en el pensamiento, en el comportamiento de género, ocurre en población afro y en población indígena. Es un diagnóstico de la colonialidad. Por ejemplo, entonces cuando plantean para retomar la idea de Danilo sobre el tema de justicia, en este pensamiento occidental es una justicia punitiva y en este es una justicia restaurativa, por ejemplo. ¿Y por qué restaurativa? Porque son relaciones de reciprocidad, de corresponsabilidad, etc. Entonces, y además dan lugar para que estas comunidades que incluso tienen lógicas de justicia propias, se habla de una justicia propia, seguramente el abordaje de las violencias contra las mujeres que ocurren en las comunidades, que evidentemente son verdad y habrán estadísticas que hablan de ello, el abordaje se haría de manera distinta en el sistema educativo mismo, que ojalá que no sea occidentalizado, o sea, que han perdido el idioma y que ya les enseñan hasta el inglés para que piensen en inglés, y aquí hasta el idioma propio se ha perdido, y más que el idioma, el pensamiento propio se anda perdiendo, desde donde se hace el abordaje de justicia. Diría entonces que sería, te agradezco, Martín, los aportes que estás haciendo, y como propuesta adicional haría que para el Ministerio de la Mujer se profundizara la apuesta porque el proceso de trabajo con las mujeres y fundamentalmente con los hombres, que saludo de manera especial esa posibilidad, se haga con base a también los pensamientos propios que discurren en la vida comunitaria o en la vida social en general. Para que no siga ocurriendo lo que yo he sabido, bueno, cuando yo leía a José María Arguedas, ese conflicto entre el pensamiento ande y el pensamiento limeño, que es el blanco y todo lo que se asocia con Lima como tal, incluso administrativa y políticamente, no ocurra un desfase de tal manera que Lima siga siendo un ejercicio de pensamiento colonizador en definitiva respecto a la manera como incluso se abordan
cosas, o sea, situaciones tan dolorosas y tan puntuales que salen en toda parte como el de la violencia contra las mujeres, pero si se aborda de manera distinta, porque se ha entendido de manera diferente, seguramente los resultados no van a ser muy satisfactorios, pues porque los hombres van a sentir que de todas maneras no están siendo interpelados desde su propio lugar de vida y de pensamiento. Para que entonces, cuando el ministerio diseña políticas públicas de trabajo, lo haga, una cosa sería en clave de la modernidad occidental limeña, distinto a lo que pudiera ser la modernidad si existe en los Andes. Entonces allí tendría que ser distinto. Y allí, a propósito de lo que también señalaba Danilo del texto de un texto, yo les propongo, hay un libro de Almudena Hernando, una mujer, por cierto, arqueóloga española, tiene un libro que me ha fascinado y estoy muy feliz de haberlo encontrado, se llama La fantasía de la individualidad sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno. Y allí justo hace unas lecturas acerca de cómo las categorías de género, por ejemplo, son distintas y por qué razones son distintas en las distintas comunidades humanas en el mundo. Y como ella como arqueóloga y también creo que es antropóloga, aborda y se mete en ese mundo y cuestiona de una manera muy profunda y me parece muy científica en ese sentido, cuestiona que las pautas del pensamiento de la modernidad occidental y norteamericana, me ubico en ese sentido, pues no siempre van a hacer una buena ruta para hacer un abordaje en América Latina de lo que se refiere al trabajo con los hombres, al trabajo de las masculinidades, porque incluso la categoría masculinidades también habría que ponerlo un poco en remojo, o la categoría género en remojo diría, en tanto que dirimamos un poco, yo también lo he venido haciendo acá, nosotros lo hemos venido haciendo acá, o encontremos el lugar de diálogo intercultural ahí sí que nos permita ver si esa categoría llega desde nuestra modernidad al mundo propio, al mundo indígena o al mundo afro, llega, pero para nutrir, porque no quiere decir pues, de que no, entonces no, nada que ver con, no, pues estamos en un diálogo que esperamos que no sea un diálogo tan doloroso como el de José María Arguedas en sus textos y en su vida, que sea un diálogo que nos permita irnos encontrando en una misma apuesta política de transformación de realidades, en este caso para eliminar al máximo todos aquellos ejercicios de violencias contra las mujeres. Se me acabó el tiempo, ¿cierto? Sí, gracias, Javier, pero muchas gracias por tus comentarios y reflexiones. Vamos a continuar entonces con nuestra tercera panelista. Ella es Ana Lucía Mosquera, es comunicadora con un máster en estudios de Latinoamérica y el Caribe, máster en artes liberales también, consultora e investigadora especializada en diversidad, comunicación intercultural y no discriminación. Ana Lucía, adelante. Muchas gracias, Igor, y también muchas gracias por la invitación a este espacio. Cuando me preguntaron cuál era el orden en el que quería participar, dije que prefería ir al último para escuchar, obviamente, a los especialistas y además porque me parece importante que se hable desde las masculinidades, también desde la mirada masculina, ¿no? Y desde la precisión que tienen también los especialistas que me antecedieron, desde el trabajo que han venido realizando en relación a masculinidades. Creo que mis comentarios van a ser un poco más generales en relación a por qué es importante tener este tipo de estudios y generar investigaciones de este tipo en relación al género, no entendido únicamente como estudios sobre mujeres, sino entendido también sobre cómo el género puede impactar la vida, los pensamientos, las visiones que tienen los hombres y cómo, como ya había mencionado también Javier, es importante trabajar con los hombres para eliminar la violencia y para combatir los estereotipos de género y los sesgos de género que nos acompañan, ¿no? Cuando entendemos o cuando hablamos de género y de por qué es importante trabajar el género pensando únicamente en mujeres, lo que pasa es que perdemos de vista también cuál es el impacto del machismo para los hombres, ¿no? ¿Cuáles son estas conductas que tienen limitadas? ¿Cuáles son las restricciones que tienen a poder vivir, expresarse, ser
comportarse de una manera, y también cómo les impacta o les limita su capacidad del existir en un mundo que ha sido o que tiene marcados muchos estereotipos y muchos sesgos que nos impactan de manera determinada, ¿no? Y yo creo que es importante también, como ya habían mencionado anteriormente, tener esta mirada interseccional que tenga una visión intercultural para identificar cuáles son estas características particulares asociadas a la etnicidad, asociadas a la cultura o a la ancestralidad, tanto de los pueblos indígenas como de los pueblos afrodescendientes, en el marco de las visiones y las opiniones que expresan en el estudio, ¿no? Algo que me pareció súper interesante de ver cuando recibí además el, el documento con el resumen ejecutivo, era ver estas diferencias marcadas en algunos espacios, pero también un conjunto de creencias y visiones compartidas entre personas que comparten o digamos que no comparten una cultura en específico, sino que tienen particulares formas muy distintas de expresarse, muy distintas de vivir también y que se encuentran en distintos ámbitos geográficos, ¿no? Cuando hablamos de la población afrodescendiente, normalmente hablamos de población que está en la zona costera, una zona con aparente desarrollo económico, con un mayor desarrollo económico que los pueblos que se encuentran en lugares mucho más alejados de Lima, además teniendo en cuenta lo centralista que es el país y que no necesariamente tienen acceso a cosas que podrían tener algunas comunidades afrodescendientes aquí, que a pesar de que están en la costa tienen también muchas limitaciones cuando se encuentran en zonas rurales como Yapatera, ¿no? A mí me pareció súper valioso tener este tipo de investigaciones porque nos ayudan a tener una mirada mucho más detallada de lo que sucede con el desarrollo de las masculinidades, ¿no? Yo que venía trabajando principalmente al inicio de mi carrera como investigadora y también como funcionaria, con poblaciones afrodescendientes, había visto y había oído algunas cosas relacionadas a cuáles son estas visiones o estos binarismos que se generan entre hombres, mujeres y disidencias sexuales en comunidades afroperuanas. Era algo a lo que ya había estado expuesta anteriormente, pero no se han hecho suficientes estudios que puedan explorar esta relación y que puedan explorar también cómo esto afecta el desarrollo de masculinidades en diferentes edades, ¿no? Algo particularmente interesante de lo que se veía era que a pesar de que hay un rango muy amplio de edad, lo que podría indicar que hay un cambio de visión o un cambio de paradigmas en cuanto a pensamiento entre los hombres, hay cuestiones que se van repitiendo y que pueden ser cosas que se transmiten de manera generacional, ¿no? No necesariamente el que haya una nueva generación, que hayan hombres más jóvenes que estén en el marco del estudio, garantiza que efectivamente hay un cambio de paradigmas, un cambio de visión. Sin embargo, creo que también tengo que coincidir con Javier en cuanto a que creo que hay mucho potencial a desarrollar investigaciones que tengan un componente, digamos, étnico-racial, si lo queremos decir así, en el desarrollo de masculinidades, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sucede con la hipersexualización de ciertos hombres que pertenecen a grupos étnicos afrodescendientes, en muchos casos también amazónicos, esas cosas son cosas que creo que pueden generar o pueden ser un punto de partida para desarrollar mayores estudios que nos ayuden a ver específicamente cuáles son estas variables o cómo la variable étnica marca la experiencia de las masculinidades en estas comunidades en particular, ¿no? Creo que algo importante que se puede mencionar también, retomando un poco los comentarios tanto de Javier como de Danilo, es que este estudio nos ayuda también a repensar y a mirar a las poblaciones que consideramos como poblaciones que están expuestas a un nivel de vulnerabilidad. Y a mí me parece particularmente valioso que podamos tomar este tipo de estudios también para romper con esta visión unilateral o universalizadora de las poblaciones vulnerables, ¿no? Asumir que las poblaciones afrodescendientes tienen una dinámica, una particularidad y que están marcadas por una experiencia homogénea, o por otro lado también hablar de poblaciones amazónicas como poblaciones con un solo problema o poblaciones que porque están expuestas a un nivel de vulnerabilidad de pronto no presentan este tipo de paradigmas o digamos no tienen impactos de otro tipo de problemas dentro de, ¿no? Creo que ha sido bastante evidente a partir de los resultados de esta investigación que efectivamente el hecho de que existan ciertos grupos que tienen un nivel de vulnerabilidad mayor, eso no los exime de poder tener comportamientos o de reproducir comportamientos, digamos, opresivos, discriminadores, machistas también, ¿no? Y eso creo que es bastante valioso para visibilizar o desestigmatizar esta creencia
homogeneizadora que tenemos sobre ciertos grupos. Eso me pareció bastante valioso también, ¿no? Y otra cosa importante que creo que es importante cuando hablamos de estudios de género o de tener este tipo de investigaciones sobre género, sobre masculinidades, es poder tener una mirada interseccional, no solamente para hablar de los hombres como un grupo nuevamente universal, sino para poder mirar también cómo se intersecta el género con la etnicidad, con el espacio geográfico en el que habitan, también con el nivel socioeconómico o con la situación de pobreza o pobreza extrema que en muchos de los casos es bastante prevalente en estas comunidades, ¿no? Hablar únicamente de los hombres como hombres que tienen particularidades o que reproducen el machismo de manera diaria no es suficiente si no miramos cuáles son estas otras variables, ¿no? Algo que me pareció interesante también sobre, por ejemplo, el nivel socioeconómico o si están ocupados o no, era el centro que se tenía o la importancia que se le daba al trabajo como algo que te hacía más o menos hombre, ¿no? O algo que te daba esta característica de ser un hombre digno, ¿no? Y al mismo tiempo, como esto no necesariamente es lo mismo cuando se habla de qué es lo que representa una buena mujer. Me pareció particularmente valioso que el trabajo fuera algo que marcara la diferencia entre qué es ser un buen hombre o un hombre respetable. Y algo que creo que es importante también es que efectivamente sí, hay muchas similitudes entre los resultados en ambos lugares, pero en algunos casos también hay algunos espacios, algunas respuestas en las que vemos algunas diferencias, ¿no? Claramente hay un pensamiento prevalente que es producto del sistema educativo, que es producto de la sociedad en la que estamos, que es producto también de algunos patrones culturales que desafortunadamente compartimos independientemente de la etnicidad, independientemente de a qué grupo étnico pertenecemos, pero sí hay algunas cuestiones que van variando y que tienen que ver también con la cercanía, la lejanía que se tiene con Lima, el ámbito que se tiene, el tipo de trabajo que se puede realizar y cómo hay una visión mucho más protectora, mucho más de hombre cuidador, cazador, si se puede decir así, en comunidades amazónicas y no tanto en comunidades afroperuanas, ¿no? A pesar de que también hay mucho trabajo de campo que se hace en comunidades afroperuanas, especialmente en los ámbitos rurales. Creo que hay algunas otras cosas que se pueden rescatar, destacar de este estudio y que se relacionan con la afectación de la violencia de género en mujeres racializadas, ¿no? Normalmente cuando se habla de qué podemos hacer para reducir la violencia de género o la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, se habla nuevamente de una visión bastante plana, bastante homogeneizadora. Sin embargo, ya han habido algunos estudios también que se han realizado hace algunos años que demuestran que los niveles de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia sexual inclusive, son más altos y más críticos y más difíciles de resolver en comunidades de personas racializadas, ¿no? Y también en comunidades o en grupos de disidencias sexuales como la comunidad LGTBIQ+. Y algo que sí me gustaría destacar dentro del estudio es que se propuso también una visión que hablaba de las disidencias o de otras identidades y orientaciones sexuales. Hablar de la comunidad LGTBIQ+, también en esta binaria de hombre versus, hombre y mujeres, me parece valioso para identificar, como bien mencionaba Javier, qué cosa marca a los hombres, qué hace a los hombres, cómo se construyen los hombres y cómo esa construcción se diferencia o se hace en función a cómo se supone que son las mujeres. Sin embargo, algo que sí creo que rescato y que me pareció bastante sorprendente, honestamente, de ver, sobre todo por la sociedad machista en la que vivimos, es esta lógica de cuidados que también tienen que ver con los hombres asumiendo roles dentro del hogar, ¿no? A pesar de que se reconoce que las mujeres son quienes tienen que estar permanentemente en los hogares, hablar de una lógica de cuidados nos habla también de una nueva mirada a las masculinidades, ¿no? De hombres que están preocupados por hacer cosas en la casa, aunque todavía siguen hablando de apoyar en las tareas del hogar, pero hombres que están preocupados en asumir ciertos espacios y también de intentar generar vínculos con todas las limitaciones que eso supone con sus hijos, con sus hijas, con las personas dentro del hogar, que creo que es algo que se puede ir rescatando también.
yo creo que más allá de eso hay cuestiones relacionadas a los estereotipos de belleza, de deseabilidad, que tienen que ver con las corporalidades, cómo se construye también, o cómo este pensamiento colonial, para retomar lo que decía Javier, se ve presente en cuáles son los estereotipos de belleza, cómo se apela a lo blanco, lo mestizo o lo menos indígena y menos afrodescendiente para hablar de lo que se supone que tiene que ser bello, es algo que tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Porque estamos hablando, cuando hablamos de esos estereotipos y de la blanquitud como un espacio o un concepto que existe, que nos interpela mucho en el Perú, normalmente hablamos de personas que reproducen la blanquitud que no son racializadas. Sin embargo, vemos que un sistema de pensamiento, la blanquitud como algo que sostiene además un sistema racista, tiene que tener soporte y apoyo de personas racializadas también, y eso se ve mucho en las respuestas relacionadas a los ideales de belleza y a qué se asume como una mujer ideal, una mujer bella, una mujer deseable, una mujer con la que se tiene el deseo de vincularse sentimentalmente, ¿no? Ana Creo Lucía, que, disculpa, para cerrar, quizás ya, y el tiempo se ha cumplido. pensé que todavía tenía tiempo, porque no tenía muchas ideas aquí, pero creo que esas son algunas de las cosas que a mí me parecieron importantes. Como dije, hay muchas otras cosas que se pueden explorar, creo que es un excelente punto de partida, y creo que mirar la etnicidad también de manera más profunda es algo que necesitamos para poder desarrollar investigaciones y también trabajo a nivel de política pública desde una perspectiva interseccional. Eso, con eso cierro. Vale, vale, muchas gracias. Muy interesante los comentarios y reflexiones de nuestras panelistas y también de nuestro expositor. El tiempo nos ha sido, bueno, se nos ha quedado corto. Esperamos tener un momento también para ya presentar la publicación de la investigación. Lamentablemente tenemos que cerrar. Hay algunas preguntas que no se van a poder responder. Estamos tratando de responderlas por interno. Ahora doy pase a Jimena Sánchez para el cierre del evento. Agradecer nuevamente a Ana Lucía, Javier Omar, Danilo y a Martín. Adelante, Jimena. Muchas gracias, Igor, y nuevamente gracias por este excelente panel, a Martín Jaime por presentar los hallazgos y al resto de colegas, a Danilo, a Javier, a Ana Lucía, por estos importantes aportes, ¿no? Tal como lo he mencionado, esta investigación nos abre también muchas más preguntas, ¿no? Y un espacio mayor para continuar investigando, continuar reflexionando sobre las masculinidades en los distintos territorios y además identificando pues cómo es importante trabajar desde la interseccionalidad para poder realmente encontrar y entender a cabalidad estos fenómenos. Una vez más, de parte de nuestra señora, la señora Grecia Rojas, directora general contra la violencia de género, la señora Silvia Camarena, de todas las autoridades del ministerio, agradecemos a la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú por este evento. Y solamente para cerrar, si es que quienes estamos aquí presentes nos ayudan prendiendo sus cámaras para tener una foto grupal. Y bueno, nada, agradecerles mucho por este espacio. Muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado a través del live o aquí en la sala Zoom. Gracias por su presencia. Bueno, a la cuenta de 3, 1, 2 y... Listo, muchas gracias y buenas tardes. Buenas noches, gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, Ana Lucía, Javier, Danilo, Martín. Saludos, chao. Un gusto, felices fiestas. Chao, Chau, muchas chau. gracias. Muchas Chao. gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias.